Hola amigos, nuevamente en este maravilloso espacio del conocimiento. Esperemos y deseamos que este tema que les traemos para el día de hoy sea de su mayor gusto. Vamos a hablar en esta ocasión del COPAS, la importancia que tiene el COPAS para una empresa, una organización. Ahora bien, ¿qué es el COPAS? El COPAS es el organismo que se ocupa de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, a través de actividades de promoción, información y divulgación. Su operativización de manera adecuada impacta de tal manera que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Y este está regido por el decreto 614, que son las bases para la organización y administración de salud ocupacional. La resolución 1016 del 89, que reglamenta la organización y funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional en el país. El decreto ley 1295 de 1994, que trata acerca de la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. La ley 1562, la cual modifica el sistema de riesgos laborales en el país. El decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sistema de trabajo. Allí se compilan todas las normas o legislaciones que giran en torno al sector trabajo. Entonces allí podemos encontrar un compilado de varias eh, legislaciones al respecto. La resolución 0312, que habla acerca de los estándares mínimos. Toda esta compilación, entre otros más, estos son como algunos de los que hace referencia al tema del COPAS y la organización pues, de los programas de salud ocupacional hoy en día llamado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En estas normas dan instrucciones de cómo funcionar, qué debe de hacer la empresa para que se dé cumplimiento a este importante tema. Entonces, los invito a que aborden cada una de estas normas para que profundicen en el tema. La resolución 0312 en específico, ahí es donde da un pilar muy importante para esta gestión. Los inspectores de trabajo, los entes externos, privados, públicos, son quienes nos van a revisar en algún momento dado en nuestras empresas. Y ellos se van a regir por esos estándares que debe cumplir esa empresa. Por lo tanto, hay unos ítems muy importantes en la resolución 312 que toca el tema del COPAS. Y allí es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en esos ítems del COPAS solicitan unas evidencias. Evidencias como cuáles: acta de conformación del COPAS, evidencia de que se están realizando las reuniones de acuerdo a lo que está establecido en la norma y que la conformación se haya realizado de acuerdo a lo que está establecido en, en la misma norma. Por lo tanto, este tema es de suma importancia para cada uno de nosotros, para las organizaciones. Casi que esto, el COPAS es el que está brindando y asegurando un blindaje jurídico a las empresas en torno a todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué se llama paritario? Entonces se preguntarán eso. Paritario. Entonces se le llama paritario simplemente porque está conformado por igual número de personas en representación tanto del empleador y de los trabajadores. Paritario se refiere a paridad, o sea, igualdad y equidad. Es por esto que se le ha dado este importante nombre. ¿Cuál es el número de integrantes del COPAS? Entonces, ahora bien, vamos a ver ya con un poco más de detalle, de una manera muy resumida, cuáles son esos integrantes de acuerdo al tamaño de empresa. Y la norma nos dice que para una empresa que tiene entre 10 a 49 trabajadores,
solamente necesita un representante por cada una de las partes, o sea, un representante por el empleador y un representante por los trabajadores. Pero antes de este tamaño de empresa, y el cual no se referencia ahí, es empresas de menos de 10 trabajadores, no tienen que conformar el COPAS como tal o un grupo de paridad. Simplemente a ese tipo de empresas, a ese tamaño de empresas, aplicaría el vigía. Y ese vigía lo va a seleccionar el empleador. El empleador va a determinar, va a seleccionar un trabajador y dice, sé usted el vigía para esta empresa. Es muy importante que ese nombramiento quede por escrito y quede documentado, porque como se los dije anteriormente, este es un tema que va a ser revisado constantemente por los entes reguladores. Muy bien, para menos de 10 personas, vigía. Y a partir de 10 trabajadores en adelante vamos a tener una cantidad igual entre representantes del empleador y de los trabajadores. Y vuelvo y repito, para empresas entre 10 y 49 trabajadores va a haber un representante del empleador y un representante de los trabajadores. Para empresas de 50 a 499 trabajadores se van a requerir dos representantes por cada una de las partes, es decir, dos por el empleador, dos por los trabajadores. Para empresas de 500 a 999 trabajadores se van a necesitar, de acuerdo a la norma, tres representantes por cada una de las partes, tres por el empleador y tres por los trabajadores. Y para empresas de más de 1000 trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. La norma nos dice que esta es la cantidad de personas que se deben de tener, pero que cada grupo de personas tiene que tener sus suplentes. Y es decir, vamos a irnos con el ejemplo, como ejemplo, con la empresa que tiene más de 1000 trabajadores. Este es un ejemplo, pero aplica para las demás, excepto pues el que es el vigía. Para una empresa de más de 1000 trabajadores se requieren cuatro representantes del empleador y cuatro representantes de los trabajadores, pero deben de tener sus suplentes, es decir, 4 del empleador más sus suplentes serían 8. 4 de los trabajadores más sus suplentes serían 8. Entonces es muy importante dejar esto claro. Y esto es muy importante aplicarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque en una reunión que se tienen que hacer como mínimo una vez al mes, que ya lo vamos a explicar, no siempre van a poder estar todos por X o Y razón. Están en vacaciones, están incapacitados, están descansando, están en turno noche, etcétera. Entonces, para eso es que se tiene un número considerable para poder que haya quórum en dicha reunión. Ya luego vamos a hablar un poco del quórum, ¿listo? El COPAS. Entonces ya vimos las cantidades de trabajadores representantes del empleador y de los trabajadores. Entonces, ¿quiénes van a ser representantes del empleador? El empleador libremente nombra sus propios representantes. En este caso puede ser el director, el gerente general, el representante legal, quien determine cuáles van a ser sus representantes. Él los escoge, se les informa, se deja por escrito esa selección que haya tomado o esa elección que haya tomado el empleador para que representen al empleador en el COPAS. Los representantes de los trabajadores. Entonces, ¿quiénes van a ser los que representan a los trabajadores? Son los mismos trabajadores de cualquier área, cualquier frente de trabajo, cualquier sección de trabajo, sean operativos, sean administrativos, siempre y cuando no los haya escogido el empleador. ¿Listo? De resto, cualquier persona, cualquier trabajador que pertenezca a la nómina directa de dicha empresa. Entonces, los representantes de los trabajadores son elegidos por votación de los trabajadores. Cuando decimos votación, es votación. Y la votación, sabemos que hay un proceso de votación en este país. Se, se hacen votaciones tal cual, se tienen tarjetones, se tienen las fotos de los trabajadores, el día de las votaciones, cada uno de ellos elige por un trabajador. Van a votar por un trabajador
y al final del conteo los puntajes más altos, o sea, la cantidad de votaciones más altas van a ser los representantes de esos trabajadores. Y todo esto tiene que quedar por escrito. El registro del proceso electoral. Los registros de los escrutinios deben archivarse para las entidades competentes. Es decir, no hay que registrarlo, no hay que enviarlo a ningún lado, pero tenemos que tener toda esa documentación de todo ese proceso, tanto del proceso de conformación como el proceso de electoral y el proceso de escrutinios, para que quede todo eso documentado y todo sea transparente ante las entidades de control. Eso nos da un blindaje jurídico, recuerden ese término, blindaje jurídico. ¿Para qué pertenecer al COPAS? Entonces la gran pregunta que se harán muchos trabajadores cuando se les está haciendo la socialización. ¿Para qué pertenecer al COPAS? El objetivo más importante por el cual un trabajador deba pertenecer al COPAS es para apoyar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y generar compromiso, sentido de solidaridad y preocupación por sí mismo y por los compañeros de la empresa, ayudando a identificar e intervenir las condiciones de trabajo que propicien los riesgos para todos. Asimismo, el COPAS representa uno de los canales de comunicación que deben existir entre trabajadores y empleadores, por lo que también es un espacio de socialización del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los sistemas de gestión, verifican que se esté cumpliendo uno de los ítems, la manera en que la empresa tiene los mecanismos de comunicación y participación de los trabajadores, y el COPAS es uno de ellos. Ahora entienden por qué es importante tener el COPAS. Si no se tiene el COPAS en una empresa, estaríamos incurriendo en un incumplimiento legal, pero a la vez de norma nos estaría diciendo, aquí no tienen un canal muy importante de comunicación y participación, el cual es llamado el COPAS. ¿Cuál es la vigencia del COPAS? O sea, ¿cada cuánto se debe tener COPAS en una empresa? Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se eligen para periodos de 2 años y pueden ser reelegidos. Esto está de acuerdo al decreto 1295 del año 94 en su artículo 63. Pero la vigencia es de 2 años. ¿Quién es el responsable? Ustedes se dirán, ¿quién es el responsable con todo este tema del COPAS? Primero, todos somos responsables de la seguridad y salud en el trabajo, por las consecuencias que trae el no trabajar por ella, sobre todo cuando se materializan los riesgos laborales en incidentes, accidentes o enfermedades profesionales, hoy en día laborales, dando como resultado pérdidas económicas que por eso representa para las empresas y lo más grave, para los trabajadores afectados y sus familias. En las empresas, el representante legal es el responsable de que se implemente y desarrolle el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y asimismo de la conformación y el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque delegue dicha responsabilidad en un subalterno capacitado para el cargo. ¿Quién regula el funcionamiento de los COPAS? Los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa están bajo la vigilancia y control del Ministerio de Trabajo a través de las diferentes oficinas de trabajo. Pero con esto se están dando cuenta ustedes que el tener un COPAS, un grupo tan especial como este, no es por capricho, no es por colocar más trabajo, no es por cumplir, por llenar un papel, no. La importancia de esto es, inclusive, de carácter legal, pero el fondo de todo esto tiene que ser disminuir la accidentalidad, evitar mortales e intervenir esas condiciones de riesgo críticas que nos pueden llevar a cada uno de esos factores que acabo de mencionar o esas consecuencias. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Vamos a ver cuáles son esas obligaciones del empleador para el COPAS.
Entonces el empleador debe designar sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como anteriormente se los expliqué. Promover y facilitar la elección de los representantes. Nombrar al presidente del comité. El empleador, cuando nombra a sus representantes, también tiene una función muy importante. Es nombrar al presidente del comité. Esto lo hace el empleador. Él determina quién va a ser el presidente del COPAS. Ahora, ya vimos las obligaciones del empleador. Ahora vamos a ver las obligaciones de los trabajadores. Elegir los representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sencillo, ellos mismos, los trabajadores, van a elegir sus representantes. Informar al comité las situaciones de riesgo. Esos representantes de los trabajadores deben informar esas situaciones de riesgo que tienen en sus puestos de trabajo. Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el trabajo. Entonces, se resume esto en ser personas ejemplares en todo el tema de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. Implementar los reglamentos e instrucciones ordenados por el empleador. Entonces tienen que conocer, leer, aprender y para poder llevar a cabo la implementación de los reglamentos, instrucciones y procedimientos que se tiene por parte del empleador para realizar las actividades en cada lugar de trabajo. ¿Cuáles son las funciones del COPAS? Entonces vamos a ver qué hace el COPAS, cuáles son esas funciones. Y esto está establecido en el artículo 11 de la resolución 2013. Primero, colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer medidas correctivas. Segundo, vigilar el desarrollo de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Proponer la adopción de medidas que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Proponer y participar en actividades de capacitación y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el COPAS también tiene que participar en los programas de capacitación y hay unas capacitaciones específicas para ellos, pero también hay otras que se consideran muy importantes, ellos las conozcan. Funciones del COPAS, pues entonces tenemos estudiar y considerar las sugerencias de los trabajadores, importante. Los mismos trabajadores son los que llevan puntos que deben de tenerse en cuenta para minimizar todos esos riesgos, para identificar condiciones, para eliminar cualquier condición que nos pueda conllevar a un accidente de trabajo. Visitar periódicamente los lugares de trabajo, inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos y aparatos. Una de las misiones importantísimas que tiene el COPAS es ir a los frentes de trabajo, ir a esos lugares, áreas y zonas de trabajo y realizar inspecciones de acuerdo a lo que está establecido en la norma. Inspecciones de seguridad. Elegir al secretario del comité. Ya cuando se tienen los representantes del trabajador, cuando ya fueron elegidos por votación los representantes de los trabajadores, ellos en una sesión ordinaria programada para la conformación de ese COPAS, la vigencia de ese COPAS, el grupo en pleno toma la decisión y hace una votación interna entre ellos para elegir al secretario del comité, quien es el que va a hacer una cantidad de actividades que ya luego se las vamos a mostrar. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores. Solicitar informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales. Ellos tienen que estar revisando cómo va la gestión en cuanto a la accidentalidad, enfermedades laborales y demás. Más funciones del COPAS. Recuerden, esto lo vamos a encontrar en el artículo 11 de la resolución 2013. Intervenir en las investigaciones e inspecciones. Mantener una comunicación constante con los trabajadores y la administración. Asistir con puntualidad a las reuniones del comité. Informar a los demás miembros las inquietudes de los trabajadores. Estar vigilante en todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Funciones complementarias que se derivan
del decreto 1072 del 2015, y estas son: de acuerdo al artículo 22465, dice recibir la comunicación de la política. Es decir, al COPAS se le tiene que dar a conocer, leer, y tiene que quedar por escrito que la comunicación, que la política que tiene la empresa se les comunicó a ellos. En el artículo 22468, ser incluidos en el presupuesto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, conozcan el presupuesto, saber que hay un presupuesto para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 22461 nos dice que una de las funciones complementarias es revisar el programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo una vez al año. En este caso, al COPAS se le debe presentar el plan de capacitación que se estableció para los temas de seguridad y salud en el trabajo, y los cuales aplicará no solamente para ellos, para el COPAS, sino para todos los trabajadores de la empresa. Entonces, importante que todos participen en las capacitaciones. Miren que esto ya lo está revisando hasta el COPAS. En el artículo 2246115, recibir copia de los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo. En el artículo 2246126, participar en el análisis de gestión del cambio. Entonces, cada que haya un cambio significativo, muy importante, que altere las condiciones de la operación, se debe participar en los análisis de gestión del cambio. Es una metodología muy importante y la cual en este momento la empresa la debe tener implementada. En el artículo 2246129, participar en la auditoría anual que debe hacer el empleador. Es conocer la planeación de la auditoría, es participar en ella. De alguna manera hay muchos estilos de participar en las auditorías, acompañando, asistiendo a las reuniones, pero que siempre figure el COPAS como participante de ese proceso de auditorías. Y en el artículo 2246134, dar aportes para la mejora continua. En esas reuniones se abordan una serie de temas. Esos son aportes que estamos seguros siempre le apuntan a la mejora continua de los procesos productivos en dicha empresa. Vamos a ver entonces, ya vemos las funciones en general del COPAS, todas una cantidad de actividades que debe realizar el COPAS. Ahora vamos a ver las funciones de los integrantes del COPAS. Perdón, funciones del presidente, esta es muy importante. Convocar por escrito a los miembros del comité. Entonces, cuando el presidente va a citar al COPAS, debe quedar por escrito un correo electrónico, un informe, una carta, etcétera. Cualquier medio que garantice va a quedar por escrito para convocar a los miembros del comité a dichas reuniones. Presidir y orientar las reuniones. Es el moderador innato que tiene el COPAS. Ese presidente tiene esa misión, presidir y orientar dichas reuniones. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones. Entonces, debe planear en qué sitio se van a dar esas reuniones. Intervenir en las investigaciones e inspecciones. Entonces, es un actor fundamental para que ese proceso de investigaciones e inspecciones se lleve a cabo, como lo establece la norma. Mantener una comunicación constante con los trabajadores y la administración. Asistir con puntualidad a las reuniones del comité. Presidente, ejemplar. Tiene que ser el primero. Tiene que cumplir con los horarios. Informar a los demás miembros de las inquietudes de los trabajadores. Entonces el presidente puede abordar ciertos comentarios, ciertas inquietudes que han sido transmitidas por medio de los trabajadores, para que el comité en pleno los conozca y tomen decisiones cuál será la mejor opción para dar respuesta. Estar vigilante en todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
No se puede desligar de sus funciones el presidente, porque puede ser un ingeniero, puede ser el director, puede ser el jefe de producción, pero él tiene que estar al tanto de los temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, tenemos dos roles dentro del comité. El presidente, que lo acabamos de ver, y hay uno muy importante que es del secretario, es el secretario. Y para ello tenemos las siguientes funciones. Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas. Se tiene que verificar esa asistencia y garantizar que el personal, los miembros que hacen parte del comité, puedan asistir a dicha reunión. Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someter la discusión y aprobación del comité. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la información que requiera el empleador y los trabajadores. Entonces, acá quiere decir, todo tiene que quedar documentado, todo tiene que quedar por escrito y todo tiene que quedar archivado. Esto es una información muy importante que la tenemos que mantener muy bien guardada, archivada, custodiada, para cuando hayan requerimientos especiales por las partes interesadas. Y es donde siempre van a llegar y a pedir información relevante, como actas, acta de conformación del COPAS, proceso de conformación del COPAS, etcétera. El secretario debe tener toda esta información clara y saber dónde la tiene archivada. Ahora bien, ¿cada cuánto debe reunirse el COPAS? La normatividad establece los siguientes criterios. La resolución 2013 de 1986 dice lo siguiente: el COPAS se reunirá por lo menos una vez al mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo. Así lo establece la norma. Hoy en día tenemos diferentes situaciones. Miren que esta norma es del 86, pero hoy en día han cambiado muchas cosas en cuanto a las situaciones, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, la pandemia. Aún así, el COPAS sigue funcionando. Aún así, se siguen realizando reuniones. Pero hoy en día, la tecnología nos da una ventaja. Se pueden hacer las reuniones de manera virtual. Estar uno presente de manera virtual a través de un computador o el celular, pero estar siempre presente en la reunión y en los temas que se tratan. Eso es válido. No lo prohíbe la norma. Siempre y cuando quede la evidencia de que esa persona asistió de manera virtual y que quede el registro de esa nota. Parágrafo. En caso de accidente grave o riesgo inminente, el comité se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó el riesgo dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho. El decreto 1072 del 2015, en el artículo 22416, dice reunirse extraordinariamente en caso de accidente grave. Entonces, si ven, la 2013 del 86 en uno de los parágrafos dice lo mismo. Ya el decreto 1072 establece lo que se habló en la resolución 2013 en ese parágrafo, que se debe reunir extraordinariamente en caso de accidente grave. Por acá hay uno que es el decreto ley 1295 del año 94 en el artículo 63, donde también establece que el empleador se obligará a proporcionar cuando menos 4 horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité. Y se preguntarán, venga, ¿y cómo se maneja ese horario? Pues los miembros del comité tienen unas actividades muy importantes: hacer inspecciones, eh, hacer informes, hacer la presentación, etcétera. Eso se lleva un tiempo considerable. Obviamente, eso está avalado, digamos, o es reconocido como ese tiempo de 4 horas para que se puedan realizar esas actividades. Disposiciones adicionales para el tema del COPAS y son las siguientes, y ya los habíamos mencionado antes. El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de los miembros
Pasados los 30 minutos de la hora señalada para empezar la reunión del comité, sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán plena validez. Lo voy a explicar. Quórum. Quórum, mitad más uno. Eso es para poder que no se impugne una reunión de este tipo. Es decir, voy a poner un ejemplo. La empresa tiene 4 representantes del empleador y 4 representantes de los trabajadores. En total serían 8. ¿Cuánto es la mitad de 8? 4. Y dice más uno. Quiere decir que esa reunión, para que tenga validez, tiene que tener 5 integrantes del COPAS presentes en la reunión. Si tiene 4 y se toman decisiones en el COPAS, no tienen validez y se puede impugnar una reunión de esas. Por lo tanto, es tener claro que se debe garantizar la asistencia de esos miembros del COPAS a dichas reuniones. Si ese quórum supera, digamos, la mitad más uno, no hay ningún problema, estamos por encima de la mitad más uno. Pero la idea es que siempre se mantenga la mitad más uno para ese tema de decisiones en esas reuniones tan importantes. En caso tal que se tengan 4 personas, el mínimo serían 5, pero se tengan 4 personas, la reunión no debe empezar hasta pasados 30 minutos. Y pasados esos 30 minutos, lo establece la ley, tiene validez cualquier decisión que se tome con las 4 personas. Porque se esperó el tiempo establecido en la norma para que pudiera sesionarse la reunión. ¿Cuál es el proceso de conformación del COPAS? Son unos pasos muy sencillos y los cuales debemos de tener en cuenta. Primero, socializar. En ese proceso de conformación, o sea, antes de conformar ese comité, se debe socializar a todos los trabajadores de la empresa qué es el COPAS, cuáles son los objetivos, sus funciones, vigencia, etcétera, todos los temas relacionados y los cuales hemos visto acá en esta presentación son los que vamos a explicarle, a comentarle, a divulgarle a los trabajadores de cada uno de esos lugares de trabajo, valga la redundancia. Y eso tiene que quedar evidenciado, tomen registro de que ese proceso se hizo. Nombre del trabajador que asistió a la socialización, la fecha, la hora es muy importante, el lugar, etcétera. Dejar evidencias de esas divulgaciones como se los acabo de contar, porque ese va a ser el sustento de que sí se hizo este proceso de manera transparente y de que también los trabajadores el día de mañana no vayan a decir, a mí nunca me dijeron eso, porque ahí va a quedar la evidencia de que sí se les informó. Realizar un proceso de postulaciones. En esa socialización es muy importante que a las personas se les explique qué es el COPAS, pero también es, a ver, hay un término que es enamorarlos de lo beneficioso, lo importante que es tanto para la empresa como para sus vidas profesionales, laborales, etcétera, que hagan parte de este comité. Entonces, los mismos trabajadores se postulan o puede que encontremos un grupo de trabajadores que quiera postular a un trabajador. Eso también es válido, siempre y cuando ese trabajador que postulen otros compañeros estén de acuerdo. O sea, ese trabajador esté de acuerdo con esa postulación que hicieron sus compañeros de trabajo. Por eso tiene que quedar esto por escrito. Luego se harían unos tarjetones. Hoy en día los sistemas de votación son múltiples. Hay tarjetones, la gente pasa por el puesto de votación, marca una X y deposita ahí su tarjetón en una caja, en una urna. Pero hoy en día también nos ayuda la tecnología con algunos programas que nos facilitan este tema. Y adicional nos mejora un tema ambiental, que es la impresión de tantas hojas, y más cuando una empresa es muy grande. Las votaciones, entonces se tiene que programar y hacer un proceso de votación, un tema electoral, un tema de escrutinios, etcétera. Esas votaciones tienen que ser libres. Cada trabajador va a escoger por cuál de los trabajadores que conoce en su empresa
puede votar para que lo represente como ante el COPAS. Los escrutinios también, todo ese tema de cuántos votaron votos buenos, votos malos, votos en blanco, tiene que quedar totalmente documentado y la cantidad total para poder tomar la decisión de cuáles fueron esos trabajadores con mayor votación. Y cuando ya tenemos los candidatos ya elegidos por todos los trabajadores a través de las votaciones, pues se cita una reunión a ese nuevo comité para que se reúnan y hagan el acto de conformación, el cual tiene que quedar escrito y documentado en una carta, acta de conformación del COPAS, donde van a firmar todos los integrantes de ese COPAS. ¿Quiénes pueden postularse? Entonces los muchachos dirán, la gente dirá, los trabajadores dirán, se preguntarán, ¿quién se puede postular para ser parte del COPAS? Cualquier trabajador que haga parte de la nómina de la empresa. Es decir, si tenemos trabajadores que hacen parte, llamémoslos de terceros, visitantes, temporales, estas personas no pueden no se pueden postular y obviamente no pueden quedar incluidas en el proceso electoral, en el proceso de votaciones, porque esto sería ya un incumplimiento. Tienen que ser trabajadores vinculados a la nómina de dicha empresa que está haciendo todo este proceso, que pertenezca a cualquier área o frente de trabajo. Pueden ser áreas operativas, pueden ser áreas técnicas, pueden ser áreas administrativas. Cualquier persona. Puede ser del área operativa o administrativa, y aquí hago una claridad. Si el empleador escogió a 4 trabajadores para que lo represente, esos 4 ya no pueden ser postulados para representar a los trabajadores. Solamente esos que escogió el empleador van a ser representantes del empleador. Ellos ya quedan por fuera de todo este proceso. Pueden ser hombres o mujeres. No hay eh, algún tipo de discriminación, nada. Hombres o mujeres pueden hacer parte de este comité. No hay edad mínima ni máxima para que pertenezcan, simplemente estén vinculados a la empresa. Compañeros, yo creo que esto fue un tema que algunos ya conocen. No puedo decir que lo hayan conocido de esta manera como se lo hemos presentado en esta ocasión, pero estoy seguro que algunos de los temas acá vistos les van a llevar a conocer, a refrescar, a repasar o a profundizar en lo que ya sabían. Entonces esperamos que les haya gustado este importante tema. Replíquenlo por favor en sus frentes de trabajo, donde ustedes vayan, estén en esta empresa llamada Consorcios SC o salgan de la empresa y estén en otros lugares de trabajo. Así es que deben de aplicar esta metodología. Esto es lo que se tiene a hoy, a esta fecha, establecido para la conformación de todo lo que tiene que ser el COPAS, conformación y funcionamiento del COPAS. Hasta una próxima oportunidad. Les agradezco enormemente por haber estado muy atentos a cada uno de las diapositivas que se fueron pasando en esta ocasión y a cada uno de los temas que se detallaron con algún tipo de profundidad. Nos vemos en la próxima y muy juiciosos a estudiar porque la evaluación va a ser mucho más interesante. Gracias.